Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a dar comienzo a esta tercera clase de Derecho Comercial 2. Como ya puse en el grupo en la tarde de ayer, el tema de hoy va a ser la clasificación de los títulos valores. Si han podido mirar el programa que ha subido el titular de la cátedra, la clasificación de los títulos valores aparece en la unidad número 4, cuyo título es Ejercicio de los derechos derivados del título valor, presupuestos y clasificación. Yo preparé un Power con la principal clasificación que se hace de los títulos valores. El Power lo pueden bajar, lo pueden usar como resumen de la clase de hoy. La clase va a quedar grabada y va a ser subida posteriormente para que el que necesite volver a escucharlo lo pueda hacer y el que no haya podido participar del encuentro de hoy pueda verla cuando él lo considere o cuando tenga tiempo. Es la primera vez que me toca realizar una actividad de esta naturaleza, así que pido un poco de piedad por las posibles equivocaciones que puedan llegar a haber. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Mi nombre es Jorge Martínez. Algunos de los que se han sumado los conozco, así que vamos a empezar entonces con la tarea. Los que puedan ir sumándose o los que se vayan sumando pueden ir haciéndolo. Está la opción donde están todos los micrófonos silenciados. Yo voy a ir explicando cada una de las diapositivas y dando lugar para que intervengan y hagan las preguntas o planteen las inquietudes que ustedes consideren oportunas. Comenzamos entonces. Comenzamos viendo esta clasificación de los títulos valores. Bueno, como toda clasificación, es importante para comprender la temática que abordamos. Nosotros ya hemos visto la definición de títulos valores. La primera y segunda clase se ha explicado la definición de los títulos valores, las distintas definiciones de los títulos valores. Hay una definición en el artículo 1815 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dicho artículo nos dice que los títulos valores que hemos comenzado a estudiar contienen una obligación incondicionada e irrevocable y le confieren a su titular un derecho autónomo sujeto a lo que dice el artículo 1816. Esa es una de las definiciones que nosotros hemos comenzado a ver. No es la única definición. La otra definición que vimos y que también figura en el programa es la definición que de los títulos valores hace la ley 26.831, que es la ley de mercados de capitales. En su artículo 2 nos da varias definiciones. Entre otras, nos da una definición de los títulos valores. La 26.831, que vamos a ver en varias unidades de la materia, no los llama títulos valores, sino que los denomina valores negociables. Pero como también vimos en la primera clase y en la segunda, hay varias denominaciones de estos títulos que hemos comenzado a estudiar. Se los llama títulos circulatorios, se los llama papeles de comercio, se los llama títulos valores, se los llama valores negociables. Tiene distintas denominaciones, pero hablamos de lo mismo. Nosotros vamos a usar la definición títulos valores y valores negociables de manera indistinta. El artículo 2 de la 26.831 podríamos decir que no nos da una definición, sino que se limita a hacer una enumeración de los títulos valores. Y ahí se enumeran varios títulos valores que nosotros vamos a estudiar. Se señala la letra de cambio, el pagaré, los cheques, las facturas de crédito, también se señalan las acciones, las cuotapartes de fondos comunes de inversión, se señalan también los certificados de participación en fideicomisos financieros, entre otros muchos. Vean la ley citada y allí van a encontrar toda la enumeración de los títulos valores que nosotros acabamos de señalar, solamente algunos.
Dijimos, tenemos que tener presente esta definición del 1815 del Código Civil y Comercial, tenemos que tener presente esta definición / enumeración del artículo 2 de la 26831, y también podemos recordar, antes de entrar de lleno a la clasificación, la definición que de los títulos valores ha hecho Vivante, quien ha definido a los títulos valores como los documentos necesarios para poder ejercer el derecho que está incorporado en el título, el derecho que está inserto en el título, derecho que es literal y derecho que es autónomo. De esta definición surgen los 3 caracteres que nosotros tenemos que tener bien en claro para entender la dinámica de los títulos valores. Me refiero a la necesidad o necesariedad, así lo van a encontrar en los libros, la literalidad y la autonomía. Necesariedad, literalidad y autonomía son términos que tenemos que subrayar, que tenemos que remarcar, que tenemos que resaltar y tenemos que comprender para poder entender, como decía, la dinámica de los títulos valores. Hasta acá hemos recordado las definiciones que ya hemos visto en las primeras clases. Al abordar ahora la clasificación, lo que buscamos es ampliar la comprensión de los títulos valores y profundizar un poco el tema. Como todas las clasificaciones, como hemos dicho, la finalidad es didáctica y nos ayuda a abordar o a comprender la temática que estamos encarando en este momento. La doctrina ha hecho una clasificación teniendo en cuenta distintos elementos y distintos criterios. Ustedes pueden ver todas las clasificaciones que se han hecho. Yo simplemente hice una síntesis, un resumen de las principales que se han realizado, insisto, teniendo en cuenta distintos elementos y teniendo en cuenta distintos criterios. En la diapositiva que estamos viendo tenemos todas, o las más importantes, o las que aparecen en todos los libros que utilizamos para el estudio de estos temas. Nosotros podemos clasificar a los títulos valores según su contenido, los podemos clasificar según su forma de creación, los podemos clasificar según el régimen de su circulación, ahora los vamos a ver. Podemos clasificarlos según su remisión a otros documentos o no, según la relevancia de la cual, o por la cual se los libró, se los emitió, se los creó, también los podemos clasificar, según su exigencia o no de formalidades, según el sujeto que los emite, según su forma de vencimiento. Ahora las vamos a ir viendo una por una. Comenzamos viendo según su contenido. La doctrina ha elaborado, como decíamos, una clasificación de estos títulos valores que nosotros hemos comenzado a estudiar, teniendo en cuenta el contenido de los títulos valores, teniendo en cuenta el derecho que estos títulos valores incorporan, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación que está incorporada en los títulos. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, nosotros vamos a encontrar títulos valores que contienen una obligación de dar sumas de dinero. Estos títulos valores, que contienen una obligación de dar sumas de dinero, son llamados por algunos autores títulos cambiarios. Papeles de comercio, los llama Gómez Leo, pero hablamos de títulos valores. Son títulos valores, decía, que contienen una obligación de dar una suma de dinero. La próxima semana, o la próxima clase, mejor dicho, vamos a comenzar a estudiar uno de estos títulos valores. Vamos a comenzar a estudiar la letra de cambio, después vamos a estudiar el pagaré, vamos a estudiar los cheques, vamos a estudiar las facturas de crédito. Todos estos títulos que yo acabo de enumerar son títulos que contienen, como dije, una obligación de dar sumas de dinero. Hay otros títulos que no contienen una obligación de dar sumas de dinero, sino que son representativos de mercaderías. Son títulos valores, pero contienen una obligación representativa de mercaderías o de servicios. Dentro de estos títulos podemos enumerar la carta de porte. La carta de porte nosotros la vimos cuando estudiamos en contratos el contrato de transporte.
Allí estudiamos el concepto del contrato de transporte, las obligaciones de las partes, y dentro de las obligaciones de las partes vimos que está la de emitir un documento que recibe la denominación de carta de porte. Bueno, lo vamos a ver. Este documento o este título valor que se llama carta de porte es representativo de mercaderías que están siendo transportadas por vía terrestre, ya sea mediante un vehículo automotor o mediante el ferrocarril, pero representan mercaderías. Son títulos valores representativos de mercaderías. Lo mismo podemos decir del llamado conocimiento de embarque. Son títulos que representan mercaderías que están siendo transportadas por vía fluvial, por vía marítima, por vía aérea, etc. Son títulos, como dije, representativos de mercaderías, a diferencia de los títulos que contienen una obligación de dar sumas de dinero. Hay otros títulos que se los conoce como de representación o de participación. Son los títulos que, para que nosotros nos acordemos, los estudiábamos en Derecho Comercial 1 cuando abordamos el estudio de las sociedades por acciones en general y de las sociedades anónimas en particular. Cuando estudiamos la sociedad anónima, vimos que es una sociedad que se caracteriza por tener su capital representado en títulos valores llamados acciones. Y estudiábamos las acciones cuando estudiamos derecho societario. Este título no contiene una obligación de dar sumas de dinero, no representa mercadería, sino que es un título que acredita a su titular a ejercer un derecho de participación. Como ustedes recordarán, los accionistas tienen derecho de participar en los procesos de tomas de decisiones, tienen el derecho de participar en las asambleas ordinarias, en las asambleas extraordinarias, y tienen el derecho de participar en los beneficios que genera la sociedad que emitió esos títulos. Es decir, tienen el derecho de participar en las utilidades que la sociedad genera. Es el llamado derecho al dividendo. Es decir, como podrán ver, esta es una clasificación que hace la doctrina teniendo en cuenta, como dije, la naturaleza del derecho que está incorporado en los mismos. Esta es una síntesis de la clasificación que se hace teniendo en cuenta, como dije, el contenido de los mismos. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Tiene alguna inquietud que plantear? Porque si no pasamos a la otra diapositiva y seguimos. Pero si alguien quiere hacer alguna consulta sobre el tema, antes de seguir, lo hacemos. Yo tengo una duda. Adelante. Se me hizo confusa la diferencia entre los títulos que contienen una obligación representativa de mercaderías y los títulos impropios que explicó el doctor Gómez la clase pasada. Esa es otra clasificación que nosotros podríamos hacer. El doctor Gómez explicó que también hay títulos que son títulos valores. Nosotros estamos refiriéndonos a los títulos valores, pero no tenemos que confundirnos con los llamados títulos impropios. A ver, el título impropio es el título que te permite acceder a un espectáculo, que te permite viajar en una empresa de transporte. Digamos, esos títulos impropios no son, digamos, no están dentro del régimen normativo que nosotros estamos estudiando. Es decir, no hice esa clasificación acá porque entendí que había sido explicada. Pero cuando nosotros hablamos de títulos valores, hablamos de los que estamos enumerando acá. La letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura de crédito, las acciones, los bonos, los debentures, los certificados de participación en fideicomisos financieros, los títulos representativos de deuda fiduciaria, las cuotas partes de fondos comunes de inversión, las cédulas hipotecarias, todos los títulos que están enumerados en el artículo 2 de la 26831, que para eso nos sirve, para
tener presente cuáles son los títulos valores que nosotros tenemos que estudiar, sin confundirlos con los llamados títulos impropios, como podría ser el ticket que te pueden dar en no sé, en un guardarropa acreditando que dejaste una prenda. Digamos, no sé si quedó claro el tema. Más bajo, estoy en clase. No sé quién preguntó, ¿Tomás preguntó? ¿Por qué me costó enterar? Profe, le hago una consulta. No sé si me Sí, escucha. sí. El que preguntó antes, Respecto a ¿quién los... fue? ¿Tomás? Bueno, damos por explicado el tema. Sí, escucho. Bueno, dentro de los representativos, que dice que representan mercaderías, etcétera, ¿me puede dar otro ejemplo? Porque realmente no lo puedo bajar a la realidad y me quedé como media pensando ahí. Títulos que representan mercaderías, los que yo cité son los típicos. La carta de porte es el típico ejemplo de título valor representativo de mercaderías. Si una empresa dedicada, supongamos, dedicada a la producción, al empaque, a la comercialización de fruta, envía su producción al mercado central de Buenos Aires, esa mercadería está siendo transportada vía terrestre mediante un vehículo automotor, mediante un camión, y esa mercadería está representada en un documento que se llama carta de porte, que también lo conocemos con la denominación guía, o digamos cuando se transporta animales, o cuando se transporta mercaderías en general. La mercadería que está siendo transportada está representada, está señalada en el documento llamado carta de porte. A ver, nosotros lo estudiamos cuando estudiamos contratos, el documento lo vemos, no lo vemos en profundidad porque lo vemos ahora, pero digamos, son títulos que representan mercadería que está siendo transportada. La carta de porte se utiliza para el transporte de mercaderías por vía terrestre, por camión o por ferrocarril. Y después el conocimiento de embarque acredita mercadería que está siendo transportada por vía fluvial, o por vía marítima, o por vía aérea. Toda la mercadería que está en este momento siendo transportada está representada en un documento. No sé si quedó claro. Perfecto, sí, 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 muchísimas gracias. Bueno, seguimos Profe, entonces. Sí. y un ejemplo de representativos de servicios me podría dar, porque entiendo que la carta de porte y conocimiento de embarque serían que representan mercaderías, ¿no? Digamos, yo acá prefiero dar la generalidad de los títulos valores, digamos, que son los títulos con los que ustedes se van a encontrar. Digamos, nosotros vamos a ver, vamos a ver principalmente los que mencioné: letra de cambio, pagaré, cheque, factura de crédito, obligaciones negociables, acciones. Digamos, que quedémonos con esos ejemplos para poder tener una idea general del tema, si podemos seguir avanzando. Digamos, con que tengas en claro que dentro de los títulos representativos están esos dos, yo creo que es suficiente, digo yo, Ah, bueno, listo, para no complicarnos demasiado. ok. Sigo. Según su contenido ya lo vimos. Según su forma de emisión. Según la manera en que se los emite, los títulos pueden ser clasificados en títulos emitidos en serie, o también se los llama títulos emitidos en masa. Son los títulos emitidos por lo general por los estados, el Estado Nacional, los estados provinciales, los estados municipales. Son títulos emitidos, como su nombre lo indica, en serie, en masa. En una sola emisión se emiten una gran cantidad de unidades y difieren entre sí por su numeración o por su valor nominal. Nosotros por estos días escuchamos que el gobierno nacional está tratando de reestructurar la deuda pública, de reperfilar la deuda pública. Bueno, se está hablando de estos títulos, que son títulos públicos,
que han sido emitidos en masa, como su nombre lo indica, a diferencia de los títulos singulares, que son los títulos que se emiten habitualmente. Una persona que emite una letra de cambio, una persona que emite un cheque, una persona que emite un pagaré. Como nosotros sabemos, el Estado lleva adelante varias funciones y para hacer frente a dichos o a los gastos que se generan dichas actividades, necesita financiamiento. Y el Estado recurre a cobrar impuestos, recurre a préstamos ante organismos internacionales de crédito, recurre a la emisión de títulos públicos también. Se utilizan, digamos, estos títulos a los efectos de poder hacerse de los recursos necesarios para poder afrontar los distintos gastos que las distintas funciones del Estado generan. Si los títulos públicos pueden ser emitidos por el Estado Nacional, pueden ser emitidos por las provincias, pueden ser emitidos por los municipios. Por lo general, los títulos emitidos en serie o emitidos en masa, por lo general, dije, son los títulos, por lo general dije, los títulos emitidos en serie o en masa los emite el Estado Nacional, pero no necesariamente. Cuando estudiemos la obligación negociable o las obligaciones negociables, vamos a ver que también estos títulos podrían ser incluidos dentro de esta categoría. Pero como idea general, me parece que lo tenemos que tener presentes. No creo que haya demasiado duda con entender esta clasificación, pero si alguien quiere hacer alguna consulta, escucho antes de pasar a la otra diapositiva. Digamos, esta clasificación que explicamos recién es según la forma de su emisión, según la forma de su creación, según la forma de libramiento. Yo puedo librar individualmente o singularmente un título valor, o pueden ser emitidos a través de una sola emisión una gran cantidad de títulos, decenas de títulos, centenares, miles de títulos. Pasamos a la otra. Profe, una compañera puso en el chat, por si no lo vio, que si las LEVAX eran ejemplo de esta clasificación en serie, ¿puede ser? Perfecto el ejemplo. Perfecto, así es. Las LEVAX, o LEVAX, como dice usted, son las letras del Banco Central. Son letras emitidas por el Banco Central. También están las LETES, las letras del Tesoro Nacional. También habrá escuchado hablar de las LECAPs, las letras de capitalización. Los botes también se emitieron hace poco, los bonos del Tesoro. Es decir, pero hay muchos títulos, y todos los títulos públicos o la inmensa mayoría de los títulos públicos entran dentro de esta categoría. Entran dentro de la categoría de títulos emitidos en serie, emitidos en masa. Las LELIC también entrarían dentro de esta categoría. Así es, muy bien el ejemplo, perfecto. Perfecto. No vi el aporte, pero sí, perfecto. ¿Sigo? Sí. Profe. ¿Sí? Bueno, hasta acá vimos, según el contenido, según la manera de emitirlos, tenemos que ver ahora la clasificación que la doctrina hace según el régimen de circulación. Esta es importante, esta clasificación, todas son importantes, entiendo yo, pero digamos, esta debemos prestarle atención porque nos va a servir para ir ampliando y para ir profundizando este tema, y nos va a servir para comprender los distintos títulos valores que vamos a tener que estudiar durante este cuatrimestre. Según el régimen de circulación, nosotros podemos dividir o clasificar a los títulos valores en al portador, a la orden y nominativos. Los títulos al portador, como su nombre lo indican, son títulos
al portador. El dueño de los títulos es quien tiene el título, es quien posee el título conforme su ley de circulación. Es el portador del título, es el dueño del mismo. El título es una cosa mueble, el que lo tiene es el titular del mismo. Y por ende es quien está legitimado para ejercer los derechos inherentes a ese título. Nosotros podríamos librar un título valor al portador y no es necesario agregar el nombre de la persona beneficiaria. Podríamos librar un cheque, por ejemplo, al portador, y el que tenga ese cheque es el titular del mismo y por ende el legitimado para ejercer los derechos inherentes a ese cheque. Es decir, presentarlo para su cobro en el banco, presentarlo para que se acredite dicho título en su cuenta corriente, o transmitirlo. El título al portador se transmite mediante la simple entrega, se transmite mediante la simple tradición. Después vamos a ir viendo título por título y vamos a ir profundizando más esta temática. Pero hay varios títulos que son al portador. El que tiene el título es el titular del mismo y por ende el que está legitimado para ejercer el derecho. Y se transmite mediante la simple entrega del título. Después tenemos los títulos a la orden, como pueden ver allí. Estos títulos, a diferencia de los títulos al portador, se crean o se emiten a favor de una persona determinada. Se emiten a favor de una persona física, se emiten a favor de una persona jurídica, pero se señala quién es el titular de ese título valor. Y el sujeto que figura en el título valor es el titular del mismo y por ende el sujeto legitimado para ejercer los derechos inherentes a ese título. La clase que viene, la profesora va a comenzar a explicar las letras de cambio, y ese título es un título valor a la orden. El ejemplo más claro que hay de título a la orden de los que vamos a estudiar es la letra de cambio. Y vamos a ver que se emite a favor de una persona determinada y puede circular, pero a diferencia de la anterior, aquí, además de la entrega, además de la tradición, es necesario el endoso, que también lo vamos a ver en profundidad el endoso, porque hay una unidad dedicada al endoso, donde vamos a señalar el concepto, las funciones que cumple el endoso, los distintos tipos de endoso, los efectos que el endoso produce. El profesor, la clase pasada, algo anticipó del endoso. Definió el endoso como el acto jurídico cambiario unilateral, por medio del cual se transmite la propiedad del título, se legitima y se garantiza, que son las tres funciones básicas que vamos a estudiar del endoso: la transmisión, la legitimación y la garantía. Como también algo se anticipó, estas funciones básicas del endoso pueden acotarse, pueden restringirse, pueden moderarse y hasta en algunos casos pueden suprimirse. Pero cuando veamos el endoso lo vamos a ver en profundidad. Pero el endoso tiene que ver con estos títulos a la orden, que, como dije, se emiten, se libran, se crean a favor de una persona determinada y pueden circular, pero además de la tradición, además de la entrega, es necesario el endoso. El endoso es una firma que se hace en la parte de atrás del título. Cuando se normalice esta situación, cuando se regularice la situación en la que nos encontramos todos y podamos encontrarnos en el aula, vamos a hacer algún trabajo práctico donde vamos a librar títulos, valores, crear, emitir con modelos que nosotros utilizamos para hacer precisamente la práctica de esta materia. Y vamos a ver de qué se trata el endoso, qué funciones cumple, pero lo vamos a ver con un trabajo práctico. Así que no se preocupen, estos temas los vamos a seguir abordando y los vamos a seguir tratando. Profe, una pregunta. Sí. Cuando es a la orden y se vuelve a transmitir a otra persona, ¿se vuelve a endosar? ¿Quién hizo la pregunta? ¿María Lourdes? Sí, yo.
A ver, depende del título. Cuando nosotros veamos la letra de cambio, vamos a suponer que yo libro una letra de cambio y otra persona va a figurar en esa letra de cambio como girado. Después vamos a ver todos estos temas, pero digamos, vamos a suponer que usted es la beneficiaria en ese título valor. Usted, como titular, como beneficiaria, como tomador, como lo llama la ley, va a poder ejercer todos los derechos inherentes a ese título. Es decir, presentarla al cobro o hacerla circular. Y como usted la va a hacer circular, la va a tener que hacer circular por endoso. Y usted se la va a dar a otra persona y otra persona la va a seguir haciendo circular por endoso. Y en la letra de cambio el endoso es ilimitado, no hay límites para el endoso. Pero eso pasa en la letra de cambio, donde no hay límites para el endoso. Pueden ir tantos endosos como sean necesarios, porque la letra, digamos, como todo título, cumple una función central en la actividad económica que permite la circulación de la riqueza. Digamos, por eso también se los llama títulos circulatorios, porque su función central es la de circular, y mediante esto posibilitar la circulación de la riqueza, entre otras cosas. Pero, digamos, usted la va a poder endosar una vez, se la va a entregar a otra persona, esa otra persona la va a poder hacer circular por endoso, y así va a circular hasta el momento en que esa letra de cambio sea pagada. Cuando veamos cheque, usted va a advertir que el cheque se podrá transmitir por endoso, pero hay límites al endoso. En algunos casos se lo va a poder endosar una vez, 2 veces, es un límite que establece la ley. No sé si le contesté la pregunta. Claro, sí, profe, ahí entendí. O sea, algunos tienen límite y otros no. Exactamente, exactamente. Buenísimo, En los que no tienen límites hablamos de cadena ininterrumpida de endosos. Y si se nos termina el documento, digamos, y ya no podemos seguir endosando, se puede agregar, se puede hacer una prolongación y seguir agregando endosos, es decir, y la letra puede seguir circulando. Pero en los cheques hay una limitación a esos endosos. Pero digamos, no sé si le quedó clara su pregunta. Sí, profe, ahí entendí. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Tenemos los nominativos no endosables. Los nominativos no endosables. No se olviden que estamos haciendo referencia a la clasificación que hace la doctrina según la manera que tienen estos títulos valores de circular. El profesor señaló en la clase anterior qué función cumplen los títulos valores en la actividad económica. Cumplen 2 funciones que son centrales, que son sumamente importantes. La primera de ellas, permiten la circulación de la riqueza. Sumamente importante la función que cumplen. Son instrumentos o herramientas o mecanismos que permiten la circulación de la riqueza. Y la otra función que cumplen es el crédito. El crédito muchas veces es definido como el motor de la actividad económica. Si yo quiero llevar adelante una actividad económica, cualquiera sea, una actividad económica comercial, industrial, agropecuaria, de servicios, de lo que fuera, necesito crédito. Si no, no hay posibilidad alguna de poner en marcha ningún proyecto económico con posibilidad de éxito. Y los títulos valores cumplen esa función, o hacen su aporte por lo menos a esa función. Por eso los estudiamos, por eso la importancia de los mismos. Y por eso la importancia de esta clasificación. ¿Cómo circulan los títulos valores? Al portador, a la orden, y después tenemos los nominativos no endosables. Antes de explicar los títulos nominativos no endosables, creo que tenemos 40 minutos de conexión. Cuando se interrumpa nos volvemos a conectar y seguimos viendo las clasificaciones que nos restan. Cuando se cumplan los 40 minutos, nos faltan 5, hacemos un receso de 5 minutos y retomamos la actividad. Así pueden... Creo, profesor, que no tenía límite de tiempo. A ¿Cómo mí me dice? apareció el cartel. Que me apareció ¿Cómo? el cartel que este sub no tenía límite de tiempo. O sea que sí, que sigamos. No se corta. Ah, seguimos entonces. Ah, no lo vi. A mí me pareció el cartel que decía esta sesión no tiene límite de tiempo.
Ah, puede ser, yo no lo Claro, advertí. profe, creo que tiene límite cuando lo haces vía enlace, pero si usted, así como lo conectó usted con nosotros, no tiene límite, me parece. Ah, bueno, entiéndanme que yo estoy aprendiendo con estos temas, ¿eh? Primera vez que hago esto. Les pido que sean comprensivos. Seguimos entonces. Una pregunta, disculpe. ¿Este video lo va a subir al canal de YouTube de la FADEX? ¿O algún canal en especial o a la PEDCO? Lo voy a subir al canal de la FADEX. Lo estoy grabando y la idea es poder subirlo. Pero estoy en periodo de prueba, así que espero poder hacerlo. Espero poder cumplir con el objetivo. El objetivo es ese, pero no sé si voy a poder. Voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance. Bueno, muchas gracias. De nada, no tiene por qué. Seguimos. Dijimos que según el régimen de circulación podemos clasificarlos en al portador, creo que no quedaron dudas, a la orden, y nominativos no endosables, puse ahí yo. Yo tendría que haber puesto también el nominativo endosable. Algo explicó el profesor la clase pasada sobre los nominativos endosables, nominativos no endosables. Cuando nosotros nos encontramos con esta denominación, tenemos que tener en cuenta que algo de esto ya vimos cuando estudiamos, insisto, Derecho Comercial 1, cuando vimos la parte de Derecho Societario, cuando estudiamos la sociedad anónima, nosotros estudiamos los títulos que representan el capital de la sociedad anónima. Y nosotros así estudiábamos la clasificación de las acciones. ¿Por qué lo digo esto? Porque seguramente ustedes han cursado y ya han aprobado algunos Comercial 1, así que pueden retomar sus apuntes, sus resúmenes, o el material que hemos usado en Derecho Comercial 1 para recordar esta temática. Nosotros cuando estudiábamos las acciones, las clasificábamos según los derechos que las acciones conferían, y ahí distinguíamos entre acciones preferidas, privilegiadas y ordinarias. Y después hacíamos otra clasificación y distinguíamos a las acciones según su modo de circulación. Y allí nosotros enumeramos las acciones al portador, que en algún momento fueron permitidas en nuestro país. Hoy eso no está más permitido. Es decir, no existe la posibilidad de que las acciones emitidas por una sociedad anónima circulen al portador. Hoy no existe eso. Vimos las acciones... Profe, sí, tengo una duda. la escucho. El artículo 1849 sobre títulos no endosables habla de que hay un registro en el cual se inscriben. ¿Cuál es ese registro? Títulos no endosables. No endosables. A ver, yo quería terminar... Porque fue el último que usted explicó y no llegué a preguntar antes. A ver, yo lo que quiero decir es, a ver, déjeme terminar acá y tal vez le pueda aclarar la inquietud que usted tiene. Cuando nosotros hablamos de títulos nominativos, hablamos de títulos que pueden circular, pero para que la circulación produzca efectos debemos notificar al sujeto que emitió. Por eso yo estaba recordando lo que usted estudió en Derecho Comercial 1. Porque allí nosotros, cuando estudiábamos las acciones, no sé si usted se acuerda, clasificábamos a las acciones según su manera de circular. Y según su manera de circular, por eso le digo, si usted quiere retomar sus apuntes de Derecho Comercial, le van a servir para entender el título nominativo. ¿O de qué hablamos cuando hablamos de un título nominativo? Clasificábamos a las acciones en acciones al portador, que hoy ya no se permiten más. En algún momento se permitieron las acciones nominativas endosables, hoy tampoco se permiten más. Hoy solo se admiten las acciones nominativas no endosables. ¿Qué quiere decir esto? Como su nombre lo indica, usted no puede ceder las acciones de las cuales usted es titular mediante simple entrega, mediante simple tradición y mediante endoso. Usted tiene que hacer, como lo explicó también el profesor en la clase pasada, al explicar títulos nominativos
endosables y no endosables, tiene que hacerlo mediante un contrato de cesión de derechos. Si usted quiere ceder las acciones de las cuales usted es titular, son títulos nominativos no endosables. ¿Usted puede cederlas? Sí, puede cederlas, pero para cederlas, para transferirlas, tendrá que celebrar un contrato de cesión de derechos, por medio del cual usted efectúa esa cesión, esa transferencia de esos títulos. Además de este contrato de cesión, usted va a tener que entregar los títulos, es decir, va a tener que efectuar la llamada tradición, y además, para que esa cesión produzca sus efectos, usted va a tener que notificar fehacientemente al sujeto que emitió esos títulos. Es decir, usted va a tener que notificar fehacientemente a la sociedad anónima que emitió esas acciones que usted está transmitiendo. Por eso se las llama nominativas. Los títulos nominativos son aquellos títulos donde nosotros tenemos que notificar al emisor de los títulos para que esa cesión produzca sus efectos. Para seguir con lo que venimos explicando, en los títulos al portador usted los puede transmitir mediante simple tradición. En los títulos a la orden no alcanza la tradición. Además de la tradición, o para efectuar la tradición, antes hay que endosarlos. Y en los títulos nominativos no endosables, además de la cesión de derechos, hay que entregar los títulos, es decir, realizar la tradición, pero además de los anteriores, ¿no? Hay que notificar al sujeto emisor, es decir, a la sociedad anónima. Estas son, las acciones. ¿Por qué las citamos? Porque son el mejor ejemplo que podemos dar. No sé si hay otro ejemplo en nuestra legislación de título nominativo no endosable. La verdad, no se me ocurre en este momento. Lo mismo que cuando me plantearon si tenía algún ejemplo de títulos representativos de servicios. No se me ocurren, pero como se señaló en la clase pasada, el 1820 del Código Civil y Comercial reconoce, y eso es un gran avance en nuestra legislación, la libertad de creación de títulos valores. Es decir, nosotros citamos el artículo 2 de la 26831, donde nos enumera una larga lista de títulos valores, pero no es, como se dice, un numerus clausus, no es que sean esos los títulos valores y nada más. Existe la libertad de crear nuevos títulos valores. Entiendo que el artículo que usted está citando, el 1849 creo que citó, está pensado en ese sentido. Hoy yo, la verdad que no tengo un ejemplo para darle un título nominativo endosable, pero lo seguiré pensando y cuando se me ocurra, se lo digo, o en alguna otra clase que viene. No sé si quedó aclarado el panorama. Si no quedó aclarado, lo volvemos a explicar con otro ejemplo, no hay ningún inconveniente. El que preguntó, o la que preguntó... No era una pregunta respecto al ejemplo, me refería a títulos valores no endosables, sino porque me imagino que el artículo lo dice por una cuestión de seguridad jurídica, porque si es solamente entre sociedad anónima, quien sería el emisor, y la persona que posee el título no endosable, por eso me imagino que pide un registro, y pregunto para saber si es el registro público de propiedad o hay otro tipo de registro en el que se notifique los títulos no endosables. ¿Andreina es su nombre? Sí. Volvemos a ver. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hoy el Código Civil y Comercial ha receptado lo que llamamos una teoría general de los títulos valores. Está en el libro tercero, titulado Derechos Personales. Ese libro tercero, como sabemos también, está dividido en títulos. El primer título trata las obligaciones en general, el segundo los contratos en general, el tercero trata los contratos de consumo, el cuarto trata contrato por contrato, y el quinto título, es el libro tercero, se titula Otras fuentes de las obligaciones. Ese último título está dividido en capítulos, 6 capítulos.
responsabilidad civil, gestión de negocios, empleo útil, declaración unilateral de voluntad, me falta uno, pero el último es títulos valores, 1815 y siguientes. Ahí es donde comienza a tratarse o empieza la teoría general de los títulos valores. Pero el Código Civil dice que esas disposiciones se aplican subsidiariamente. ¿Qué quiere decir que se aplican subsidiariamente? Quiere decir que usted primero, cuando tenga que resolver una cuestión vinculada con algún título en particular, va a tener que tener en cuenta si hay una ley que regule el título del cual usted quiera resolver algún tema. Si usted tiene que resolver alguna cuestión vinculada con la letra de cambio, tendrá que recurrir al decreto ley 5965/63 que regula la letra de cambio. Si tiene que Sí, resolver entiendo el punto. Entiendo el punto. ¿Cómo? Entiendo a lo que va. Que primero Digamos, iría a la ley y luego al código. Claro, si usted tiene que resolver una cuestión de un pagaré, tendrá que recurrir Sí. también a este decreto que yo cité, porque es el que regula también el pagaré. Si tiene que resolver una cuestión vinculada con los cheques, tendrá que recurrir a la ley de cheques, y así. Si tiene que resolver una cuestión vinculada con las obligaciones negociables, lo primero que usted tiene que tener en consideración es la ley que regula las obligaciones negociables. Y subsidiariamente nos remitimos al Código Civil y Comercial para evacuar todas las dudas que sean necesarias. En el caso que estábamos citando a modo de ejemplo, estábamos hablando de las acciones. ¿A qué ley se va a tener que remitir usted para resolver una cuestión vinculada a las acciones, que son el ejemplo típico de títulos nominativos no endosables? ¿A qué ley? A la ley de sociedades. Perfecto, exactamente. Es decir, cuando usted tenga que resolver una cuestión vinculada con la transmisión, la cesión, la transferencia de acciones, inmediatamente usted sabe que tiene que recurrir a la 19.550 que usted estudió en Derecho Comercial 1. Es la Sí. ley que regula las sociedades, o es la ley general de sociedades. Hay algunas sociedades que están reguladas en otra ley, pero digamos, tiene que recurrir a la 19.550, y así con todos y cada uno de los títulos. ¿Me Bien. expliqué? Sí, gracias. Para que no queden dudas, si usted tiene que, fíjese, estamos acá analizando los títulos valores teniendo en cuenta cómo circulan, cómo se transmiten, cómo hacemos, cómo hago para transmitir una letra de cambio, un pagaré, un cheque, acciones, obligaciones negociables, ¿cómo las hago? ¿Cómo hago para transmitirlas? Eso estamos viendo. Y en función de la manera en la que circulan, se clasifican a los títulos en al portador, a la orden y nominativos no endosables. El ejemplo claro, clarísimo que hay de nominativos no endosables son las acciones de una sociedad anónima, donde para que esa transmisión tenga efectos debemos notificar a la sociedad anónima que emitió las acciones que nosotros estamos transmitiendo. Si no se entendió, lo seguiremos tratando en los encuentros posteriores y se va a comprender, no hay ningún inconveniente. Seguimos. ¿Les parece si no tienen alguna otra consulta? Sigo. Sigo. Seguimos analizando la clasificación de los títulos valores. En este caso, vamos a ver la clasificación de los títulos valores según su remisión a otros documentos. Según su remisión a otros documentos, los títulos valores que hemos comenzado a estudiar, nosotros los podemos clasificar en títulos completos, como se señala ahí en la diapositiva, y títulos incompletos. ¿Cuáles son los títulos completos? Como ahí también se señala,
Los títulos completos son aquellos que se bastan a sí mismos. Son aquellos títulos donde el portador legitimado del título, para ejercer los derechos inherentes al título, no necesita recurrir a ningún otro documento, porque son títulos completos. La clase que viene, como ya dije, vamos a comenzar a estudiar la letra de cambio. La letra de cambio es un título completo, porque el que sea poseedor de una letra de cambio, para poder ejercer los derechos derivados de dicho título, no necesita recurrir a ningún otro documento, porque la letra de cambio se basta a sí mismo. Lo mismo podemos decir el cheque. Cuando estudiemos el cheque, vamos a ver que también es un título completo, porque el portador legitimado de un cheque, para poder ejercer los derechos contenidos en el mismo, no necesita de recurrir a ningún otro documento. Los ejerce y listo, porque es un título completo. Lo mismo podemos decir del pagaré. Hay otros títulos que son denominados incompletos, porque para poder ejercer los derechos que están allí incorporados, es necesario recurrir a otros documentos. Y aquí también el ejemplo que tenemos que usar son las acciones emitidas por las sociedades anónimas. Las usamos como ejemplo permanentemente, las acciones, y entendemos que este tema se viene viendo ya en derecho comercial. Insisto, hemos estudiado las acciones, estoy seguro que hemos estudiado las acciones y hemos estudiado el concepto y hemos estudiado la clasificación de las acciones. Para poder ejercer los derechos derivados de las acciones, yo necesito recurrir a otros documentos, necesito recurrir al acto constitutivo de la sociedad, necesito recurrir al estatuto que regula la organización y el funcionamiento de la sociedad, necesito recurrir al reglamento, necesito recurrir también a las decisiones que se adoptan en los órganos de gobierno de las sociedades. Cuando estudiábamos sociedades veíamos las asambleas ordinarias y extraordinarias. Para poder ejercer el derecho contenido en las acciones, yo necesito recurrir a otros documentos. Por eso se los llama incompletos. No sé si se entendió. ¿Alguien quiere que aclare algo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se entendió esta clasificación? Sí, profe. Bueno. Seguimos entonces. Se los clasifica también según la exigencia o no de formalidades. Los actos jurídicos que ustedes vienen viendo desde el primer año se clasifican en formales, en no formales, teniendo en cuenta... Disculpe, creo que se salteó la dispositiva 7. A ver, tiene razón. Discúlpeme. Ah, mire, me había salteado una importantísima. Sí. Fundamental es esta. Fundamental para comprender con mayor amplitud y profundidad los títulos que hemos comenzado a estudiar. Esta clasificación que tenemos en esta diapositiva 7 nos va a ser de mucha utilidad para poder comprender todos y cada uno de los títulos, valores que están enumerados en el programa. Los títulos, valores, se clasifican teniendo en cuenta la causa por la cual se los libró, por la importancia que tiene la causa, por la importancia o no, por la relevancia de la causa o no, por la trascendencia de la causa por la cual se los libró, o se los creó, o se los emitió. Y teniendo en cuenta esto, clasificamos a los títulos valores en títulos valores abstractos y títulos valores causales. Los títulos valores abstractos son aquellos en donde su causa originaria no tiene trascendencia
o carece de relevancia, o no tiene importancia. Damos un ejemplo. En las clases anteriores también se explicó la relación subyacente o el negocio jurídico fundamental, que tiene que ver con el motivo por el cual se libra un título de valor. Damos un ejemplo. Si yo celebro un contrato de compraventas y como consecuencia del contrato de compraventa pago el precio de la mercadería adquirida mediante el libramiento de un cheque, yo después no voy a poder decir que no se me entregó la mercadería, o que se me entregó menos mercadería de la acordada, o que se me entregó una mercadería de menor calidad a la oportunamente convenida. No voy a poder decir nada vinculado con la causa por la cual yo libré el cheque. Voy a tener que atender el pago de ese cheque independientemente de que se hayan cumplido o no las obligaciones emergentes de la causa por la cual yo lo libré, yo lo creé o yo lo emití. No sé si se entiende. Lo mismo si emito un pagaré. ¿Se entiende lo que acabo de señalar? Profe, yo no entendí. ¿Podría explicarlo de nuevo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros clasificamos los títulos valores, la doctrina lo hace, obviamente. Nosotros estudiamos que los títulos valores son clasificados teniendo en cuenta la importancia o la relevancia de la causa por la cual se libró el título valor, cualquiera sea, una letra de cambio, un pagaré, un cheque, una factura de crédito, etc. Teniendo en cuenta la importancia que tiene esta causa, nosotros los clasificamos en abstractos o causales. En los abstractos, la causa por la cual usted libró un título valor no tiene importancia. Si usted libró un cheque, va a tener que atender el pago. Si usted libró un pagaré, va a tener que atender el pago de la obligación contenida en el pagaré, independientemente de que el motivo por el cual lo libró se haya cumplido o no. Porque estos títulos valores están regulados por lo que conocemos como régimen cambiario, tienen un régimen particular. La abstracción es un carácter de estos títulos que nosotros estudiamos. La letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura de crédito, son todos títulos abstractos. Sé que tal vez puede ser un poco complicado de entender la cuestión de la abstracción, pero la vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando los distintos temas. Pero hoy la tenemos que señalar porque la doctrina clasifica a los títulos valores teniendo en cuenta la importancia que tiene la causa, en abstractos y causales. Ahora volvemos sobre el tema. Los causales... O sea, sí, perdón, o sea que en los abstractos no me importa la causa, me importa generar un cheque y a la otra persona cobrarlo, pero no importa por qué motivo libré el cheque. A ver, si yo libré un cheque, vamos a suponer, yo libré un cheque contra una cuenta corriente del Banco Nación Sucursal General Roca, y yo el contrato lo celebré con cualquiera de sus compañeros, no con usted, pero usted por el motivo que sea tiene ese cheque y usted lo presenta, yo lo voy a tener que pagar, o el pagaré lo voy a tener que atender, lo voy a tener que pagar. No importa la causa por la cual yo lo libré, no importa el motivo por el cual yo lo creé, no importa el motivo por el cual yo lo emití, lo tengo que atender, lo tengo que pagar, tengo que cumplir con las obligaciones emergentes de ese título. Por eso decimos que son abstractos, porque funcionan desvinculados de la causa, funcionan con absoluta prescindencia de la causa por la cual se los libró o se los transmitió. No sé si le expliqué. Profesor. Sí. Sí, profe, ahí entendí bien, gracias. ¿Alguien quería hacer algún aporte? Sí, yo. La escucho. ¿Tiene algo que ver con la diversificación del crédito? Que es cuando las partes agarran el crédito y lo plasman en el título. Entonces ese crédito se abstrae del ¿Por qué estudiamos títulos valores? ¿Por qué cree usted que estudiamos títulos valores? Porque los títulos valores, en general, cumplen, como el profesor señaló la clase pasada, una función
trascendental en la actividad económica. Cumplen dos funciones trascendentales. Una, permiten que la riqueza circule. Esta es una. Cuando nosotros estudiamos la importancia de los títulos valores, esta es una. Permiten la circulación de la riqueza. Son mecanismos, son instrumentos, son vehículos que permiten la circulación de la riqueza. Y la otra causa o el otro motivo sumamente importante de los títulos valores es que posibilitan el crédito. Usted imagínese que podríamos celebrar un contrato de compraventa de mercaderías. Usted me vende mercadería a mí y yo le podría pagar con 3 cheques, uno a 30 días, otro a 60 días, otro a 90 días y otro a 120 días. Fíjese el crédito que estoy teniendo. A ver, usted está refiriéndose a la diversificación del crédito. Los títulos valores no solamente posibilitan la circulación de la riqueza, sino que permiten el crédito. Usted va a aceptar esos cheques. Y usted después, a ver, puede no aceptarlos, pero supongamos que lo acepta. Esos cheques usted va a ser la portadora legitimada de esos cheques y usted va a poder esperar a su fecha de vencimiento, va a poder depositarlos para que le sean acreditados en su cuenta, va a poder descontarlos en alguna entidad bancaria, va a poder hacerlos circular mediante endoso, es decir, usted esos cheques los va a poder utilizar para dárselos a su vez a un proveedor suyo, y van a seguir circulando esos cheques, y digamos, funcionan desvinculados del motivo por la cual se los libró. Por eso nosotros decimos que son abstractos, porque la causa carece de relevancia. No diga que, no decimos que no es importante la causa, pero estos títulos, una vez que sean creados, funcionan independientemente de la causa por la cual se los creó. No sé si me expliqué. Sí, profe. Sí. Sí, se entendió. Cuando usted... ¿Se entendió lo que usted me preguntó? ¿Le quedó claro? Sí. Después O sea lo que vamos a seguir viendo esto. en Cuando los causales no hay diversificación de la causa, del crédito. ¿Cómo dijo? En los títulos causales no hay diversificación del crédito. A ver. Está hablando de los abstractos. Acá estamos, en realidad estamos hablando, a ver, no nos olvidemos del tema de hoy. Estamos viendo la clasificación que hace la doctrina de los títulos valores. Nosotros tenemos muchos títulos valores. Vamos a estudiar en esta materia los más importantes. Vamos a empezar la clase próxima a estudiar la letra de cambio, pero después vamos a estudiar el cheque, el pagaré, la factura de crédito, vamos a recordar algo de las acciones, vamos a estudiar los que más se usan. La doctrina clasifica todos estos títulos valores teniendo en cuenta, como dijimos, criterios distintos. Acá lo que estamos viendo es la clasificación que hace la doctrina según la relevancia o no de la causa por la cual se los ha librado, se los ha creado, se los ha emitido o se los ha transmitido. En los abstractos no importa la causa, yo lo pude haber creado por el motivo que fuera. Ese título empezó a circular, después tendré que atenderlo. No sé si me expliqué, si fui claro. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Los causales, a diferencia de los anteriores, funcionan vinculados a la causa por la cual se los creó. Volvemos a citar como ejemplo la carta de porte. La carta de porte funciona íntimamente vinculada con el motivo por la cual se libró la carta de porte. ¿Por qué se puede crear una carta de porte? Se crea una carta de porte como consecuencia de la celebración de un contrato de transporte. Si enviamos mercadería desde el Alto Valle a cualquier centro urbano del país, esa mercadería está representada en una carta de porte. La carta de porte, el conocimiento de embarque, el certificado de depósito, son títulos causales porque allí sí importa el motivo por el cual o la causa por la cual se los libró. Volveremos sobre esta clasificación en particular a lo largo de todo el cuatrimestre, así que si quedó alguna duda al respecto, vamos a volver. Siempre volvemos sobre
los conceptos generales sobre la clasificación de los mismos. Si alguien quiere hacer alguna duda, alguna pregunta o plantear algún tema, lo escucho, si no pasamos de diapositiva. Sí, yo tengo una duda, no una duda, sino que el profesor había dicho en un momento que el negocio subyacente no importaba en los títulos siempre y cuando el título se refiere al mismo. Este es el clásico ejemplo que tenemos en los causales, entonces, ¿no? Nicolás, habla. Nicolás. Sí, decía que... Sí. A ver, el negocio subyacente o la relación subyacente, así la va a encontrar en los libros, es el motivo por el cual usted creó un cheque. Celebramos un contrato, cualquiera sea, un contrato de compraventa, un contrato de permuta, un contrato de suministro, un contrato de locación, un contrato de leasing, un contrato de horas y servicios, un contrato de transporte, el que fuere. Si como consecuencia de ese acto se ha librado un cheque, una cosa es la causa por la cual se lo creó, que sería la relación subyacente, y otra cosa es el título. El título circulará de manera autónoma. Recordemos la definición que de títulos valores hicimos al comienzo de esta charla. El 1815 del Código Civil y Comercial nos dice: los títulos valores incorporan una obligación incondicionada e irrevocable y le otorgan a su portador un derecho autónomo. El que adquiere un título valor lo adquiere de manera autónoma, lo adquiere de manera originaria, no lo adquiere de manera derivada. Y como lo adquiere de manera originaria, no se le podrán oponer a ese portador que presenta el título las excepciones o defensas que se le pueden oponer a portadores anteriores. Por eso decimos que los títulos abstractos funcionan desvinculados de la causa o de la relación subyacente por la cual se los libró. Una cosa es la relación subyacente o el negocio por el cual se los creó, y otra cosa es el título. Funciona independientemente. Insisto, vamos a volver sobre estos temas para que queden claras las ideas y podamos seguir avanzando en el estudio de los mismos. Por ahora presentamos el tema. Es más, yo acá hice una síntesis de la clasificación que hace la doctrina, pero nosotros podemos recurrir, ahí estaba viendo el programa y la bibliografía que ha sugerido el profesor titular, y se señala el Manual de Derecho Comercial de Daniel Roquevítolo, que explica este tema. Yo también utilizo el Manual de Derecho Comercial de Dubois, Fabier Dubois, Mario Eduardo Fabier Dubois, es un profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA, está muy bueno el manual, nos sirve para Derecho Comercial 1, nos sirve para contratos, nos sirve para Derecho Comercial 2, nos sirve para concursos y quiebras, es decir, está muy completo y es en edición reciente, creo que es del 2019. Después yo les paso un sitio para que lo puedan descargar y puedan ir leyendo sobre estos temas. Digamos, acá nosotros presentamos el tema y hacemos una síntesis, un resumen de lo que la doctrina hace con respecto a la clasificación. Pero insisto, sobre esta clasificación en particular, abstractos y causales, vamos a estar volviendo permanentemente hasta el final del cuatrimestre. Así que no se hagan demasiados problemas. Siempre vamos a estar volviendo sobre esta. Lo mismo sobre la clasificación que se hace respecto de su manera de circular al portador, a la orden y nominativos no endosables, vamos a estar siempre volviendo sobre este tema. No sé si quedó claro lo que usted preguntó. Sí, quedó claro. Digo entonces. Dijimos, según la forma, nosotros desde que cursamos Civil 1 estudiamos que los actos jurídicos se clasifican en formales y no formales, y dentro de los formales hacemos una distinción de la exigencia de la forma como requisito de validez, o de la exigencia u observancia de las formas como manera de probar los actos jurídicos. Bueno, acá de alguna manera se hace esto también. Teniendo en cuenta
la exigencia que hace la ley respecto de la observancia de las formas, nosotros podemos clasificar a los títulos valores en formales y no formales. Hay algunos títulos, a ver, para mí son todos formales porque todos tenemos que instrumentarlos de alguna manera, pero en algunos casos la forma se exige como requisito de validez, en otros la forma puede estar suplida por la ley. Cuando empecemos a estudiar la letra de cambio, la clase próxima, vamos a ver que estamos ante un título no solamente abstracto, sino que estamos también ante un título a la orden y también vamos a estar ante un título formal. Me refiero a la letra de cambio, es un ejemplo de título formal. Los no formales, bueno, son los títulos respecto de los cuales la ley reconoce el principio de libertad de formas. No creo que haya demasiado problema o demasiada... no creo que haya demasiado problema en comprender esa distinción entre formales y no formales. Insisto, cada vez que veamos un título valor, vamos a estar volviendo a esta clasificación. Cuando veamos los cheques, vamos a ver si son abstractos o no, vamos a ver si son formales o no, vamos a ver si son a la orden o pueden ser al portador. Después vamos a estudiar todos y cada uno de los títulos enumerados en el programa, o por lo menos los más importantes. Según el sujeto que los emite. Algo habíamos dicho respecto de estos títulos cuando nos referíamos a los títulos emitidos en serie, o emitidos en masa, o emitidos mediante una sola emisión, una múltiple cantidad de unidades. Pero ahora la clasificación toma en cuenta el sujeto que emite los títulos valores. Teniendo en cuenta el sujeto que emite los títulos valores, nosotros podemos clasificarlos en títulos públicos. Me imagino que todos ustedes habrán escuchado en los medios audiovisuales, en las redes, escuchar cuestiones vinculadas con los títulos públicos. Dijimos, títulos públicos y títulos privados. Los títulos públicos son aquellos títulos emitidos por el Estado. Como antes dijimos, los estados necesitan recursos para atender las distintas funciones que tienen que atender y recurren para ello a la imposición de tributos. Todos pagamos impuestos, contribuciones por mejoras, tasas, etc. Cuando necesita el Estado recaudar más, incrementa la presión sobre los contribuyentes a los efectos de recaudar más y poder así tener los recursos para poder atender distintas necesidades. No solamente el Estado recurre a los tributos para financiarse, recurre, como sabemos, a la emisión monetaria. En algunos casos recurre a la emisión más de lo debido, pero bueno, recurre a la emisión para hacerse de los recursos necesarios para atender distintas situaciones. Recurre a los impuestos, recurre a la emisión monetaria, recurre a los organismos multilaterales de crédito. Todos hemos escuchado hablar del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, es decir, son distintas fuentes de las que se sirve el Estado para hacerse de los recursos que le permitan atender los distintos sectores que tiene que atender: defensa, seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera. Pero también el Estado se financia emitiendo títulos. Hemos mencionado, cuando veíamos la clasificación de los títulos emitidos en serie, algunos títulos que se han hecho muy famosos en los últimos tiempos. Las LEVAX, las LETES, las LECAPS, las LELIX, pero hay muchos otros. Son los títulos emitidos por el Estado en su condición de Estado, ¿no? Porque eso no impide que el Estado también emita títulos públicos. Un intendente emitirá
cheques diariamente para atender distintos gastos corrientes. Es decir, no es que el Estado solamente emita títulos públicos. A veces emite títulos públicos, coloca deuda, como se los suele llamar, y en otras ocasiones emite títulos privados. Los títulos públicos pueden ser emitidos por el Estado Nacional. Los títulos públicos pueden ser emitidos por cualquier Estado provincial. El Estado de Río Negro puede emitir títulos públicos, el Estado de Neuquén puede emitir títulos públicos, los municipios pueden emitir títulos públicos para poder financiarse o para poder obtener recursos y poder afrontar, por ejemplo, obras de infraestructura. Para eso se los utiliza, para eso se los usa, para eso se los emplea. Acá la clasificación se está haciendo teniendo en cuenta el sujeto que los emite. Si los emite el Estado, estamos frente a los llamados títulos públicos. Si los emite un sujeto en particular, una persona física, una persona jurídica, puede ser una sociedad anónima, una SRL, una cooperativa, una fundación, una asociación civil, son títulos privados. Puede emitir, obviamente, un cheque, un pagaré, obligaciones negociables, puede emitir una sociedad anónima, una SRL, una cooperativa, una asociación civil. ¿Se entendió esta clasificación que hace la doctrina entre títulos públicos y títulos privados? Sí. Sí. Bueno. Hola, profe. ¿Sí? Una consulta, un ejemplo podría dar de los privados cuando emite el Estado como particular. Se me ocurre, a ver, el Estado. El intendente de Roca debe emitir cheques todos los días para atender distintas situaciones. No sé si quedó claro el ejemplo. Y está emitiendo un título, y lo está emitiendo el Estado, podríamos decir. ¿No le quedó claro? Los intendentes, tenemos más de 2.000 municipios en la República Argentina, se deben emitir cheques todos los días en los municipios. Y son títulos emitidos por estados municipales, pero no dejan de ser privados, es el Estado actuando como particular para pagar, no sé, combustibles, lubricantes, neumáticos, alimentos, pagar, no sé, una beca, viáticos. Buenísimo. ¿Me expliqué? Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que hacíamos la diferencia. El Estado, cuando coloca deuda, emite títulos públicos que pueden ser adquiridos por cualquier persona interesada en invertir. Pero eso no indica que no se emitan títulos privados. Los municipios, los gobiernos municipales, el gobierno nacional emiten también cheques u otros títulos. Seguimos. Bueno, estamos viendo la clasificación que hace la doctrina de los títulos valores. Dijimos, ¿cuál es la importancia de la clasificación? Nos permite conocer, nos permite entender, nos permite asimilar la lógica con la que funcionan, en este caso, los títulos valores. Ese es el fin, esa es la finalidad de estudiar la clasificación. Nos permiten comprender el fenómeno que estamos estudiando. Dijimos que la clasificación se hace teniendo en cuenta criterios distintos, elementos distintos. Acá, la clasificación que vamos a comentar ahora se hace teniendo en cuenta la duración de los títulos. Teniendo en cuenta la duración de los títulos, los podemos clasificar tal como se señala allí en la diapositiva. Esta clasificación que yo hice, me acordé, se los digo, la hice siguiendo de alguna manera el programa. No sé si ustedes tienen el programa allí a mano, en la unidad número 4, titulada Ejercicio de los Derechos Derivados del Título y Clasificación, figura la clasificación de los títulos valores y figura de alguna manera ordenada esta clasificación que yo estoy haciendo acá,
figura de alguna manera siguiendo la línea que nos marca el programa, para tratar de ir de alguna manera conforme nos lo marca, ¿no?, el programa de trabajo. Decía, esta es la última que señalé. Hay otras clasificaciones. Yo señalé las más importantes, insisto. Según su forma de vencimiento, hay algunos títulos que se los llama de duración. Aquí volvemos a poner como ejemplo las acciones emitidas por las sociedades anónimas. Nosotros cuando estudiábamos las sociedades en general, las sociedades por acciones en particular, y específicamente las sociedades anónimas, veíamos que estas sociedades tienen que tener un plazo de duración, porque lo exige la ley. No es que la ley nos señale un plazo determinado, sino que nos exige señalar un plazo, cualquiera sea. Decíamos que se suele establecer como plazo de duración 99 años. Imagínense si se constituye una sociedad y se señala como plazo de duración 99 años de la misma, los títulos que emite son títulos que tendrán esa duración. Por eso se ubican a las acciones dentro de esta categoría. Son el único ejemplo que encontré. Si encuentro algún otro, lo comentaré oportunamente. Pero al armar la clasificación es el único que pude encontrar. Seguimos con esta clasificación teniendo en cuenta su forma de vencimiento. Hay algunos títulos que entran dentro de la categoría que la doctrina llama de vencimiento sucesivo. Algo explicó también el profesor la clase pasada, porque escuché lo que decía, y señalaba que algunos títulos públicos vencen en una sola fecha y el Estado se compromete allí a pagar una suma de dinero en concepto de capital, más lo que tiene que pagar en concepto de interés. Pero cuando nosotros estudiamos títulos públicos, vemos que hay una enorme cantidad de títulos. Es más, los títulos públicos podrían ser considerados un género en sí mismo, y hay una gran cantidad de títulos públicos, hay una gran cantidad de especies de títulos públicos. Dentro de estos títulos públicos hay algunos que tienen vencimientos sucesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que adquirió estos títulos emitidos por el Estado va a ir cobrando una suma de dinero periódicamente en concepto de capital. Va a ir cobrando lo que se llama la amortización de capital. Y periódicamente también va a ir cobrando otra suma de dinero en concepto de interés. Por eso se los llama de vencimientos sucesivos. Hay algunos títulos que tienen vencimientos cada 6 meses. El bonista, el que invirtió en estos bonos, va cobrando periódicamente, o cada 6 meses en algunos casos, una suma de dinero en concepto de capital y en concepto de interés. Pero insisto, hay una gran cantidad de títulos públicos. A esto se refiere la doctrina cuando señala a la hora de clasificar a los títulos según su duración en títulos de vencimiento sucesivo. Y hay otros títulos que tienen un vencimiento único, es decir, libramos un cheque hoy, lunes 6 de abril del año 2020, y el mismo vence el 30 de abril del corriente año, y vencerá la fecha que está señalada en el título, y tiene un único vencimiento. Después, cuando vayamos estudiando todos y cada uno de los títulos, vamos a ir viendo las distintas formas de vencimiento que tiene la letra de cambio, por ejemplo, las distintas formas de vencimiento que podemos encontrar en los pagarés, las distintas formas de vencimiento que podemos encontrar en los cheques, pero acá la doctrina lo que clasifica es, insisto, según la duración de los títulos. Aquí tenemos 3 grupos. De duración, las acciones de una SA, de vencimientos sucesivos, podríamos poner como ejemplo algunos títulos emitidos por el Estado. Cuando digo Estado me refiero al Estado nacional, provincial o municipal. Cualquier tipo de Estado puede recurrir a la emisión de estos títulos, ¿no? Y de vencimiento único,
cualquiera de los títulos que vamos a estudiar en esta materia durante este cuatrimestre. ¿Alguien tiene algo que decir, algo que preguntar, algo que haya que aclarar? Profe, entonces esta va a ser toda la clasificación que vamos a ver o tenemos que buscar más. A ver, en el programa que se ha subido, se señala cuál es la bibliografía sugerida. Se señala, yo cité algunos nada más, pero ahí en el programa hay varios libros. Yo señalé las más importantes y también tuve en cuenta la clasificación que se señala en el programa, como para presentar el tema, pero, a ver, si a usted le basta con esto, bueno, es su tema, pero digamos, cuando usted lea cualquiera de los manuales, el manual de Derecho Comercial de Vítolo, el manual de Derecho Comercial de Dubois, o cuando lea la obra Títulos, Valores y Títulos Cambiarios de Gómez Leo, que también se sugiere como bibliografía sugerida, usted se va a encontrar con esto, y con mucho más. Acá lo único que hemos intentado es hacer una síntesis, hacer un resumen, una presentación de la clasificación que hace la doctrina con respecto a los títulos valores. Es decir, pero bueno, como todo. Yo presenté lo más conocido, por llamarlo de alguna manera. Pero cuando usted lea se va a encontrar con otras clasificaciones, pero estas son las más importantes. Creo que no dejé pasar ninguna de lo que el programa señala. Y si me pasé alguna, lo vemos. Lo vemos. Hay, ahora que me acuerdo, hay otras. Profe, Sí, puede ser que en el programa haya una clasificación, capaz que la menciono, no sé, títulos típicos o nominados y atípicos o innominados. exactamente. No la mencioné esa, porque los títulos típicos son, o nominados, son aquellos que están vigentes. Mire, no tengo acá a mano la 26831, pero por eso se la recomienda, se recomienda esa ley, porque en el artículo 2, se señalan varios conceptos. Entre otros, se señalan varios títulos valores. La ley 26831 los define como valores negociables. Acá la tengo a mano, no la voy a leer porque los voy a aburrir. Todos esos títulos que figuran allí, yo enumeré algunos, son títulos típicos, porque están legislados. Pensemos en la letra de cambio, pensemos en el pagaré, pensemos en el cheque, pensemos en la factura de crédito, pensemos en los certificados de participación en fideicomisos financieros que usted estudió en contratos cuando estudió el contrato de fideicomiso, o en los títulos representativos de deuda fiduciaria que también usted estudió cuando estudió el contrato de fideicomisos. También el artículo 2 de la ley que ya cité enumera las cuotapartes de fondos comunes de inversión. También se enumeran a las acciones, y sigue la lista, ¿eh? Todos esos entrarían dentro de la categoría de títulos típicos o títulos nominados. Las obligaciones negociables también, las cédulas hipotecarias, etcétera, etcétera. Los innominados, no nos olvidemos, que el 1820 reconoce la libertad de crear títulos. Además de los existentes, nada impide que se creen nuevos títulos, sujetándose a las disposiciones que rigen la materia, y podrán tener el nombre que se les ponga, pero no la incluí en esta clasificación, pero hace bien en recordarlo. No sé pero no la incluí, porque por lo que dije, es amplia la clasificación que se hace. Yo hice esta teniendo en cuenta lo
lo que a criterio mío consideré más importante, pero sin apartarme del programa para tratar de comenzar a abordar esta temática. No sé si le expliqué la pregunta. Sí, profe. Sí, o sea que a partir de ahí ya estarían todos los que mencionan el programa, creo que los explicó. O sea, eso sería la clasificación que alcanza para la cátedra, digamos, el día de mañana cuando hagamos el examen. A ver, para la cátedra, a ver, no, yo creo que no se alcanzan a explicar todos los títulos valores, no se alcanzan, pero digamos, vamos a explicar los más importantes, los que más se usan, los que más se emplean, los que se utilizan diariamente. Les dije que la próxima clase empezamos a estudiar el primer título valor en particular. Vamos a estudiar la letra de cambio, y después el pagaré, y después el cheque, y después la factura de crédito, y después estudiaremos las obligaciones negociables, digamos, pero son los títulos más importantes, repasaremos las acciones, y los otros títulos los veremos en otras materias, pero los más importantes los vemos. Sí. El programa también habla de títulos cartulares y extracartulares. ¿Es importante? Es extremadamente importante esa clasificación que usted ha señalado. Pero yo quería primero explicar esta clasificación. Los títulos cartulares son aquellos que presentan un elemento, como se lo llama, material, pero ya que usted lo mencionó, nos referimos a él sin ningún inconveniente, pero es sumamente importante. Es importante tener en claro la clasificación de los títulos valores según la manera en la que estos títulos circulan. Es importante tener en claro, digamos, a modo de resumen hacemos esto, ¿no? Es importante tener en claro la clasificación que la doctrina hace teniendo en cuenta la relevancia o no de la causa por la cual se los libró, es decir, la clasificación entre abstractos y causales, y es sumamente importante tener presente lo que usted acaba de señalar, la clasificación entre títulos cartulares y títulos extracartulares o escriturales. Si usted vuelve a sus apuntes de Derecho Comercial 1, cuando usted estudió las acciones y la clasificación de las mismas, estudiamos oportunamente las acciones escriturales. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y otro? ¿Cuál es la diferencia entre los títulos valores cartulares y los extracartulares? Los cartulares son aquellos títulos que aparecen o que presentan un elemento material. Los distintos autores hablan de soporte cartular, soporte laminar, soporte papel, es decir, están en un documento, hay un elemento material, que puede ser cualquier elemento ese soporte, por lo general es papel, por eso hablamos de soporte papel. Un cheque es un formulario de papel, una letra de cambio es un formulario de papel, un pagaré lo mismo. Algunas acciones están en un soporte material o cartular o laminar, como lo querramos llamar. Todos esos títulos entran dentro de la categoría que usted bien dijo, títulos cartulares. ¿Cuáles son entonces? Los que tienen un elemento material, un soporte papel, hay un formulario. Cuando nosotros podamos hacer un trabajo práctico y podamos utilizar los modelos que utilizamos para hacer las tareas prácticas que se hacen en esta materia, se aclaran todas las dudas con respecto a la distinción entre los títulos cartulares y los extracartulares. Los extracartulares son aquellos títulos que están incorporados a un registro de anotaciones en cuenta. Funcionan en un registro, están anotados en una cuenta. Si usted adquiere títulos valores extracartulares o usted adquiere títulos valores escriturales, como también se los llama, los títulos que usted adquirió
figuran en un registro, figuran en una cuenta, figuran, supongamos, en la caja de valores sociedad anónima. La caja de valores sociedad anónima le va a enviar periódicamente un resumen donde se va a señalar todos los títulos valores extracartulares que usted tiene. Ahí le van a aparecer todos los títulos valores que usted adquirió en el mercado de capitales, pero son todos extracartulares. No sé si me alcancé a explicar. Con respecto a la Sí, profe. distinción entre cartulares y extracartulares. ¿Y el cheque electrónico en cuál de los dos iría? En el... Y contésteme usted, ¿en cuál iría? ¿En qué grupo lo ubicaría usted? En el extracartular. Pero por supuesto, porque no hay un soporte. El cheque electrónico lo explica el titular de la cátedra, con amplitud y con profundidad el tema. O sea que, pero si usted me dice que lo ubiquemos en alguno de estos grupos, lo tenemos que ubicar en el grupo de los extracartulares. Es electrónico, ahí hay un soporte electrónico, hay un soporte digital. Es un título, digamos, que ha sido objeto del llamado proceso de desmaterialización, que tantas veces figura en el programa, y que lo vamos a ver. Digamos, antes todos los títulos valores eran cartulares, pero como consecuencia del desarrollo de la tecnología, del avance informático, ha tenido lugar esto que llamamos proceso de desmaterialización de los títulos o despapelización, como lo llaman algunos autores. Y tenemos una amplia gama de títulos extracartulares, o escriturales, o anotados en registros, o anotados en cuentas. Son todas denominaciones para referirnos al mismo fenómeno. Hoy hablábamos de los títulos públicos. Toda aquella persona que adquirió títulos públicos no tiene papeles, no tiene láminas, los tiene anotados en su cuenta, los tiene registrados en su cuenta. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Si no quedó claro, lo explicamos de nuevo, no hay problema. Yo pasé ya todas las diapositivas que preparé para la charla de hoy. El que necesite ampliar, el que necesite profundizar respecto de este tema, la recomendación o la sugerencia son los libros que están sugeridos como bibliografía. Yo después voy a poner un link para que ustedes puedan bajar un PDF del manual de Dubois, Javier Dubois. Yo tengo la versión actualizada, pero encontré ahí un sitio donde está una versión que nos va a servir igual para que vayan leyendo y aprovechen estos días, ya que no podemos hacer otra cosa. Después les subo el link, así lo pueden bajar y lo pueden leer. Digamos, todos los temas del programa los vamos a poder encontrar allí. Insisto, es un manual, es un manual. Es un manual que nos sirve. Nos sirve para contratos, y en esta materia nos va a servir, porque acá vamos a estudiar algunos contratos. Esta materia se llama títulos valores y contratos comerciales. Es decir, vamos a ver algunos contratos comerciales más adelante. El libro que les señalo nos sirve para contratos, nos sirve para comercial 1, nos sirve para el tema títulos valores, y nos va a servir para concursos y quiebras cuando la cursemos. He dejado mi correo para cualquier consulta que ustedes crean conveniente realizar. Yo creo que si no hay consultas, si no hay
inquietudes que ustedes quieran plantear. Si alguien quiere, los escucho. No, yo por ahora no, profe, muchísimas gracias. ¿Quedó claro el tema? ¿Se entendieron las distintas categorías según la clasificación que hace la doctrina? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Damos por terminada entonces la charla de hoy. Esto después lo voy a subir cuando pueda hacerlo. Y seguiremos en contacto. Cuídense, que anden todos muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. listo. Chao. Gracias. Que anden bien. Chao a todos. Chao. Chao.